Bueno, arrancamos. Sandro de América, Sandro Eterno, Sandro todo lo que ha significado Sandro para nuestro país. Hacemos informe especial y después nos metemos a jugar con la pirámide. Va. El futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. La gente está reunida, el baile pronto va a empezar. Sos Sandro de América. Y uno trata de ser lo que puede. Bueno, salud. Se convirtió en el primer cantante latinoamericano que se presentó en el Madison Square Garden. Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. ¿Desde qué edad fumas? Cometí la estupidez, creo que a los 10 divorcié. Y no largaste más. ¿Dejaste el cigarrillo? Sí, lo dejé ahí arriba del camarín. Lo dejaste arriba de la mesa, o sea que no paraste de fumar. Y canta, y yo no sé ¿Vos cómo. viste que a Sinatra le dicen la voz? Sí. A mí me dicen la tos. Por ese palpitar. Eso es vida pura. Como una rosa deshecha por el viento. Gracias por toda esta cosa inexplicable, maravillosa, por toda esta cantidad de afecto y de cariño que no creo ser merecedor, honestamente. No sé cuál es el misterio. Lo único que puedo decir es gracias a Dios de verdad por esto y por seguir estando. Gracias. Por ese palpitar que tiene tu mirar. ¿Cómo? Amo a Sandro. Mariano, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va, Leo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por estar con nosotros. Sandro, el Fuego Eterno, que es tu libro y que tiene que ver con él, ¿también tiene que ver con así como yo digo, amo a Sandro, vos también lo amás, este libro? Lo amé más después de escribirlo. Mirá, ¿ya te gustaba? Sí, me gustaba y me puse a indagar y fui tirando de hilachas y bueno, me encontré con una historia fascinante, estando él vivo todavía. Lo que había sentido la primera vez que lo vi, que fue un concierto para mí revelador, en los arrabales, digamos, fue en el Cine Mayo San Miguel, un día de semana de invierno del 93. Yo estaba trabajando en Clarín y me interesaba el fenómeno que iba lentamente asomando lo que iba a ser esa fantástica década del 90 con tantos conciertos en el Gran Rex. Claro. Pero él en realidad era alguien que venía actuando mucho en los suburbios, en los teatritos chiquitos de las ciudades del conurbano. Y fui un jueves de invierno, me acuerdo que jugaba Argentina por la Copa América, la que ganó después en el 93. Sí. Y fui y me encontré con un espectáculo fascinante, con un montón mujeres revoleando las ropas, en llamas. Mujeres que en ese momento me parecían grandes y quizás tenían mi edad actual o mucho más jóvenes. Claro. Cuando termina el concierto, el manager viene y me dice que quería conversar conmigo. Y me metí en el camarín. Cuando entré al camarín, que era un camarín muy humilde, con un espejo medio roto y unas telas raídas, estaba con la bata, con una copa, y me dice, bienvenido al Madison Square Garden, irónicamente. Y nos quedamos conversando 3 horas, hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Cómo le gustaba charlar? Sí. Dicen que le gustaba mucho charlar y por teléfono. Sí, por Contaba teléfono. Yo no sé, Era un gran conversador. Susana Jiménez, no sé cuántas personas, amigas más, decían, no, era de, ¿qué haces? ¿Estás bien? Sí, 1:15. Y cortaba a las 3 de la mañana, y horas charlando por teléfono. Sí, de hecho también era un gran escuchador de radio. Y de pronto estaba escuchando un programa insólito de una radio marginal y llamaba a cualquier hora para decir algo, a veces sin decir que era Sandro. Sí, tenía esos arranques. Tenía unos chistes con... Yo soy siempre muy admirador del Negro Dolina y iba frecuentemente a verlo desde que vine a vivir a Buenos Aires y demás. Y Dolina contaba que sí, que efectivamente le hacía llegar su mensaje. En esa época no había WhatsApp, pero sí que llamó Sandro y pidió tal tango, tal tema. Era como que lo escuchaban al Negro. Tenían un buen vínculo Dolina y Sandro. Y le tenían algo también, como una muesca de origen, ¿no? Dolina de Caseros, Sandro de Alsina, y los dos se construyeron a sí mismos, porque Sandro, un poquito a contramano de lo que se creyó durante mucho tiempo, era alguien muy culto, muy interesado en otras músicas y no la que él hacía, música clásica. Le encantaba Bach, le encantaba mucho leer, le encantaba las religiones comparadas, le encantaba Eric Fromm, le gustaba la comida étnica.
Él medio construyó un personaje, pero tenía una vastedad de intereses. Él decía ahí en el informe que no supo explicar tanto cariño y tanta furia. Dice, yo no soy merecedor de todo esto. Cosas que uno escucha decir en aquellos que no pueden lograr entender el fenómeno que ellos mismos generan. Claro. Bueno, ¿esa magia es así? ¿Para ellos mismos no lo pueden explicar? La tarea nuestra, ¿no? Los que nos metimos con su vida, tratar de responder esa pregunta. Yo creo que la gran base del éxito de Sandro es el misterio. Él creo que manejó el misterio. Eso lo manejó muy bien. Lo manejó muy bien. Y a su vez también yo le encuentro una causa de esa lealtad que tienen, vos decías, las nenas, ¿no? Sí. Que no me hagas olvidar que le mande un beso a tu madre. Que en joda diciendo, porque él dice, mi mamá es fanática tuya. Yo dije, bueno, entonces, hoy, la mamá de él es una nena mía. Bueno, ¿por qué no? O sea, me la tomo como una nena. No, pero no se lo digas en la cara, Mariano. No, es como para homenajear a Sandro. Dora, besito, mi amor. Bueno, mis nenas de mejor de noche. Vos fijate, Leo, que por ejemplo la Beatlemanía, sí, que eran todas chicas de Liverpool o de Londres en el 62, 63, que aullaban por los Beatles. Bueno, después crecieron y se olvidaron. Sí. Se rompió de alguna manera esa locura. Y con Sandro en el caso de Sandro no, y fue transmitido de generación en generación. Y yo le encuentro una explicación entre tantas otras. Fuera de joda, las nenas, llamadas las nenas, las fanáticas de Sandro en todas sus edades, muy fieles. Muy fieles. Sandro jamás iglesia. Sandro jamás se fue, no solo del país, sino se fue de un triangulito del sur, que es Valentina Alsina, Lanús y Banfield. Banfield, su casona de Banfield, claro. Mirá que le han hecho propuestas para radicarse en Miami. Él dijo que no, tenía la madre, hijo único, la madre enferma, decidió quedarse. Las trató siempre muy bien a sus fans. Es decir, yo creo que esa lealtad que se manifestó tiene que ver justamente que aunque nunca se fue del barrio, para decirlo de una manera tanguera, y porque siempre fue muy respetuoso de la mujer. Sí, sí, yo creo que esa parte del misterio está buenísima, esa cosa que a veces en la tele o en los medios de exponer tanto y en el mundo Sandro, o si querés Los Redondos en el rock, esa cosa de poco, nada, que no se sepa, hay show, nada más, casi notas. Hoy sería complicado para Sandro. Puntuales, hoy, porque con el teléfono celular, él por ejemplo cerraba una librería que ya no está más, que quedaba ahí en Callao y Maceo T. de Alvear, sobre Callao, clásica y moderna. Sí, claro. Iba a las 4 de la mañana, le cerraban el lugar y se quedaba con sus amigos conversando, tomando champagne. Ahora sería imposible, porque pasaría cualquiera con un celular y sacaba una foto. Hemos caído justamente ahí con el negro Dolina, la nena Bernasi en su momento, por ejemplo, a ver al papá de Juana Molina, don Horacio Molina. Claro. Y seguro Sandro caía ahí porque había amigotes que caían por ahí siempre a ese lugar. Y después algo que mucho no se menciona, que hay que mencionarlo, que fue un gran artista en serio. Es decir... Eso te iba a decir. Claro, más allá de si no nos quedamos con el misterio, nos quedamos con las nenas, nos quedamos con coso. Hablemos de este Sandro que se subió en escenario y tenía un carisma, una modalidad, una interpretación histriónica también para ser muy imitado. Un dramatismo. Muy imitado, pero el grado de dramatismo y de mover los labios. Yo creo que él integró, en su ser artístico, integró las orquestas de tango que pasaban por Valentina Alsina cuando era chico. Era muy fanático de un cantor llamado Alberto Morán. Después le gustaba mucho Rosamela Araya, un montón de artistas de la época. Cuando aparece el rock and roll, muere por el rock and roll, pero no se queda en el rock and roll. Enseguida también absorbe toda la chanson, Aznavour, Gilbert Becot, absorbe también todos los italianos, Nicola Di Bari, todo lo que venía de San Remo. Hace todo el bolero, hace toda una suerte de cazuela muy personal. Por eso para mí ¿Por qué con Sandro y los de Fuego, como lo presentaba Pipo Mancera? Pipo Mancera era así. Sí, claro. Pipo Mancera. Él, digamos, arranca con el rock. Después se transforma después se eliminan los de Fuego, ¿no? Y queda el Sandro que todos conocimos con todas las otras canciones. Bueno, si querés más románticas, menos rockeras, ¿no? Claro, él a partir de 67, 68, ya con Anderle trazan una estrategia y se dan cuenta que el rock and roll tiene un techo. Y entonces empiezan a indagar en la balada, en la canción romántica. Y ahí es cuando conquista América. Claro. Con esas canciones que todos conocemos. Ahí se transforma en Penumbras, bueno. Para mí Penumbras es... Trigal. Top. ¿Querés que te la cante, bebé? No, mejor no. Elabora, y voy a decir una herejía, a la manera un poco de Gardel y Lepera, junto con Anderle elabora un repertorio
sin localismos, Sí. sin lunfardo, muy panamericano, algo que era muy claro para Mirá qué un buen colombiano, punto. un venezolano, Sí. y de hecho la conquista de toda la América Andina fue rotunda. Muy bueno. Ocurrió en un año o dos. ¿Sabes que estuvo muy bueno? No sé si lo viste. Cuando vino Cristian Castro a homenajearlo, a cantar todas sus canciones, hace 2 o 3 años. Estuvo acá en el programa y Penumbras la canta también. Viste que uno también se queda con otras cosas de Cristian Castro y te olvidás de lo bien que canta y la voz que tiene y el caño que tiene. Y le hizo un gran homenaje a Sandro. ¿Vos cómo definirías después de... Me dijiste que después de hacer el libro lo amaste más. Sí. ¿Tuviste con él cuántas charlas? Y ¿Cuántas tuve notas? aquella reveladora y después 4 o 5 entrevistas más. En ese momento yo trabajaba en Clarín. Sí, pero vos Y no querías hacer el libro en ese No, y momento. después hubo una instancia que él ya estaba con el enfisema bastante avanzado e hicimos un pequeño libro para Clarín en el cual él ya casi no salía de la casa y hablábamos por teléfono y hablábamos mucho por teléfono. Yo grababa todo. Claro. Y ahí estaba como muy arrepentido con el tema del cigarrillo y había tenido ya unas situaciones de ahogo muy grandes. Vos es que me... Bueno, todos los chistes que le hacía Susana, la voz, Sí. la tos, lo dejé el cigarrillo por ahí afuera. No pudo dejarlo, como Cacho Castaña, y termina haciéndote mucho daño y matándote. Sí, y aún una así, pena. aún así tenía una necesidad, un deseo de vivir que finalmente lo llevó a la muerte, porque todo el mundo le decía que era muy riesgoso el trasplante. Él decía, para vivir así prefiero no vivir, yo me voy a jugar. ¿A qué edad murió? ¿Qué fue un 4 de enero, me acuerdo? Tenía del 45 y murió en el... No me acuerdo ahora. Sí, pero... 60 y pico, sí, no me acuerdo exactamente. Pero no, él tenía 60 y pico de años. Sí, y Sí. estaba por eso estaba justo en el límite Claro. del trasplante. Para cerrar en esto que decís que lo amaste más después de escribir el libro, esto que te pregunté de que él mismo no podía entender su propio fenómeno, más allá de haber manejado el misterio, de trazar líneas, digamos, estratégicas de cómo manejar su carrera, a su propio gusto también, pues supongo que si era un tipo que le gustaba dar 200 notas, las hubiese dado, pero manejaba bien todo eso. Pero ¿qué es lo que crees para vos y para la gente dejó Sandro en nosotros, en el pueblo? ¿Qué dejó para el país y qué te dejó a vos? A mí me dejó una honestidad artística muy, muy grande. Me parece que él jugaba mucho a esa fantasía de la máscara, ¿no? Él decía, yo soy Sandro en el escenario y Roberto Sánchez en casa. Y era todo un invento de él. En realidad, él siempre fue así. Era una persona que se brindaba muy, muy, muy honestamente. Y lo que celebro también es que jamás tuvo rencor. Él fue muy maltratado. Fue maltratado en la década del 80, fue ignorado por un montón de revistas, entre comillas, de culturales, que decían poco menos que Sandro era el cantante de las empleadas domésticas. Sí. Está escrito por periodistas muy, muy prestigiosos. Sí. El rock, no el rock and roll, el rock argentino lo ninguneó bastante, excepto Charly García y te diría, excepto León Gieco, con el que grabó. Todo el mundo se escondía de Sandro. Y él nunca manifestó ese rencor, esa discriminación que padeció. Después el rock, de alguna manera... Después lo reivindican. Claro, el pasacalle, perdón, Sandro, y sacó un tributo. Y para terminar, algo también muy... Perdón, que me olvidé, 64 años 64. tenía cuando falleció. Y después cuando él actuaba en el Gran Rex, él sabía perfectamente que se había arrimado un nuevo tipo de gente que no era su público natural. De hecho, estaba toda la farándula en las primeras filas, Mirta Legrand, Suárez, estaban todos. Y allá en el fondo, en el Pullman, en el gallinero, como se decía, las viejas fans, las leales fans del conurbano, y él jamás se olvidaba de ellas. Y sabía perfectamente quién era el público genuino y quién, de alguna manera, se acercaron ya cuando hubo una reconfiguración de su arte en la década del 90. Bien, así que nos dejó todo eso. Toda esa magia, todo ese misterio, todo ese talento, la bata, el whisky, esos labios y todo el talento que tuvo Sandro. Y el humor, muy gracioso, muy inteligente. Bueno, alguien que tiene ese grado de humor es muy inteligente, es muy leído, es muy culto, mucho más de lo que la barrera que él mismo puso para que no penetraran en su intimidad. Ha sido un placer, Mariano. Te recomiendo nuevamente el libro Sandro, el fuego eterno. Gracias, Mariano, muy amable.